Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, les doy la bienvenida y les agradezco la participación a este webinar de cáncer de mama, en el cual ilustraremos acerca de la optimización de los resultados de los inhibidores CDK4/6 en el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente HER2 negativo. Tengo el enorme placer de presentar junto a mí a la doctora Mariana Chávez MacGregor. La doctora MacGregor es médica y profesora asociada del Departamento de Mama del MD Anderson Cancer Center y nos dará una disertación acerca básicamente de los estudios principales que evalúan la utilización de estas moléculas. Vamos a tener, digamos, luego de la presentación de la doctora, una sesión de preguntas que van a ser por chat, con lo cual lo ideal sería que las vayan dejando cargadas ya a medida que va corriendo la presentación de la doctora, como para recogerlas al final y poder tener una discusión junto con la doctora. En un principio yo voy a dar una breve introducción de cáncer de mama hormonodependiente HER2 negativo. Nosotros estamos, por suerte, asistiendo a los progresos mayores en cáncer de mama. Este gráfico es un gráfico muy ilustrativo que puede evaluar, el beneficio y cómo ha mejorado la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama estadio 4 o estadio avanzado a lo largo del tiempo, con realmente un incremento en la mejoría de la sobrevida desde el año 80 al año 2000. No hay datos de los últimos 5 o 10 años a nivel global, pero probablemente se sea mayor. Y esto es debido al desarrollo de nuevas moléculas. Fundamentalmente en los tumores hormonodependientes, el tratamiento estuvo estático prácticamente hasta el año 2015, cuando aparecen estas nuevas moléculas, los inhibidores de ciclina, CDK4/6, que realmente se convierten en un standard of care en la primera y segunda línea de tratamiento del cáncer de mama avanzado. Con 6 estudios pivotales, 7 diría yo, que confirman rotundamente el beneficio en la sobrevida libre de progresión, con hazard ratio bastante similares, tanto en primera línea como los estudios de segunda línea, y 2 estudios que muestran beneficio en sobrevida global en combinación con fulvestrant, MONALEESA 3 y MONARCH 2. Viene además también la gran evidencia del mundo real, investigada fundamentalmente con el uso de palbociclib en estos estudios, que son multinacionales, el Flatiron, el Iris, el Polaris, el Maria, y con, esta droga palbociclib que lleva ya más de 300.000 pacientes tratadas a lo largo del mundo desde su aprobación en febrero del año 2015. Hay un único metaanálisis que fue en realidad un pool de resultados publicado por la FDA, que mostró que los anti-CDK4/6 son útiles en todos los subgrupos que la utilizan en adición a hormonoterapia, independientemente del fármaco o línea de terapia hormonal asociada, de la edad de la paciente, de la expresión de receptores, que no se puede aún identificar un paciente a los cuales la hormonoterapia sola le resultaría en beneficios similares al inhibidor más la hormonoterapia, y sin duda la gran carencia probablemente es que aún no tenemos estudios adicionales de biomarcadores que puedan precisar una predicción de respuesta a inhibidores de ciclina. Sin duda las estrategias en cáncer de mama avanzado, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, en la primera línea de tratamiento, básicamente podemos esquematizarla en estas 3 situaciones. Creo que un volumen menor aún del 10-15% de las pacientes se van a presentar con crisis visceral, o si no están en crisis visceral, con una crisis visceral inminente, y es posible que este grupo de pacientes sea la paciente que le indiquemos quimioterapia.
Luego hay un 15-20% de pacientes con biología más indolente, oligometástasis, metástasis ósea única, metástasis dérmica, ganglionar única, en los cuales tal vez la controversia es si la hormonoterapia sola podría ser tan útil como los inhibidores de ciclina. Aún todavía esta pregunta no la podemos responder, pero todas las demás pacientes, la enorme cantidad de pacientes, recibirán hormonoterapia más inhibidores de ciclina como standard of care. Y sin duda, en la primera línea de cáncer de mama avanzado, el espectro de pacientes es amplia, no solamente porque son pacientes de distintas edades, desde pacientes jóvenes premenopáusicas a pacientes posmenopáusicas y a pacientes ancianas, sino también porque entran a jugar en la decisión estas definiciones de resistencia primaria endocrina o de resistencia secundaria. Así, en la primera línea de tratamiento de la enfermedad podemos tener pacientes vírgenes de tratamiento, como aquellas que se diagnosticaron, no recibieron por X causa tratamiento hormonal, o bien las pacientes que debutan con estadio 4 de inicio, siendo luminales HER2 positivas. Pero después tenemos también pacientes que recaen tardíamente y son las que tienen una biología de una progresión más lenta. Y también aquellas pacientes que recaen tempranamente intraadyuvancia o ni bien terminan la adyuvancia y son las pacientes que son rápidamente progresivas o que tienen progresión rápida. Es decir, que el espectro de pacientes a evaluar en cáncer de mama avanzado en primera línea es realmente muy amplio y uno debería tener en cuenta todos los factores que en general tenemos para indicar el tratamiento de combinación. Estos inhibidores CDK4/6 sin duda nos obligaron a cambiar la manera de seguir a nuestras pacientes con cáncer de mama avanzado luminal, las cuales inicialmente eran tratadas con monoterapia o con inhibidores de aromatasa y fulvestrán. Y aprendimos a conocer que en general los mayores efectos adversos que tienen son obviamente la leucopenia por un efecto de clase, otros diarrea, otros prolongación del QTc, anemia, etc. Pero sin duda, a pesar de algunas toxicidades que básicamente son toxicidades de laboratorio y no tienen tanta repercusión clínica, la calidad de vida está mantenida a lo largo de todos los estudios que evaluaron el uso de CDK4/6 en cáncer de mama avanzado. Y esta es la última diapositiva que les voy a presentar, que plantea algunas dudas actuales que seguramente la doctora MacGregor las responda, y si no luego trataremos de sumarlas a la discusión. Y esto es que en la primera línea de tratamiento, como venimos diciendo, los inhibidores de ciclina son estándar en combinación con inhibidores de aromatasa o fulvestrán. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál elegir? ¿Es mejor fulvestrán que inhibidores? ¿Guardamos el fulvestrán para luego secuenciar? Estas son preguntas que nos estamos haciendo en la actualidad. Ya en una segunda línea sabemos que se impone, digamos, la determinación de la mutación PI3K en virtud de la aprobación por la FDA y acá en la Argentina también de un fármaco target sobre la vía PI3K, que es el alpelisib. Pero sabemos que del 100% de las pacientes, solamente el 40% probablemente tengan opción a hacer el fármaco porque tendrán la mutación presente. El resto de las pacientes, el 60%, deberemos definir si puede hacer una combinación de exemestane everolimus, fulvestrane everolimus o capecitabina. ¿Cuál sería digamos, la estrategia de su elección? Luego, en la tercera, cuarta y quinta línea, sin duda, digamos, las cosas son menos claras aún y empiezan a surgir más digamos, probablemente diferencias con menos alternativas, porque ya, digamos, es donde empieza a contar la hormonoterapia y las líneas previas, teniendo en cuenta siempre que las pacientes probablemente BRCA2, que expresan en general receptores hormonales positivos, tengan opción también al uso de algún inhibidor PARP. Con esto entonces la dejo a la doctora Mariana Chávez MacGregor para su disertación. Adelante Mariana y nuevamente un gusto tenerte entre nosotros. Hola, realmente un gusto poder acompañarlos. Aquí saludos desde Houston. Voy a abrir mi presentación.
Perfecto. Bueno, antes que nada, otra vez un saludo a todos y gracias por la invitación. Lo que voy a hacer en los próximos 45 minutos es extender un poco la gran introducción que Adrián ya dio, revisando el uso de los inhibidores de ciclinas en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico, y quizá tratar de tocar algunos puntos en términos de estas controversias o preguntas que todos nos hacemos. Trataré de abordar algunas de ellas, pero por supuesto podremos discutir mucho más en la sesión de preguntas y respuestas. Estos son mis conflictos de interés. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de cáncer de mama metastásico, lamentablemente estamos hablando de una condición incurable donde la mayoría de nuestras pacientes va a morir a causa del cáncer de mama. Es por eso que es muy importante cuando pensamos en el papel que el tratamiento juega en nuestras pacientes, que tengamos claro que nuestro principal objetivo, por supuesto, es prolongar la supervivencia de nuestras pacientes, controlar sus síntomas y también minimizar las toxicidades de las terapias que damos a nuestras pacientes. Ha sido muy claro que todas las organizaciones, ASCO, ESMO, organizaciones en distintos países locales han sido muy claras enfatizando lo que Adrián mencionaba, es realmente la terapia endocrina, en este caso ahora en combinación con los inhibidores de ciclinas. Ellos son realmente la clave en el manejo de nuestras pacientes con tumores receptores hormonales positivos HER2 negativo, y es un porcentaje muy, muy pequeño el número de pacientes en las que necesitamos utilizar quimioterapia como estrategia inicial. Y de hecho, cuando hablemos de las tasas de respuesta asociadas al uso de inhibidores de ciclinas, veremos que son muy altas, en muchos casos muy similares a lo que hemos visto en primera línea con quimioterapia. Entonces, simplemente recalcar que la clave del manejo en estas pacientes sigue siendo la terapia endocrina, ahora combinada con inhibidores de ciclinas. Ahora, lo que bien es cierto es que nuestras primeras líneas de tratamiento nos dan tiempo de respuesta o control de la enfermedad por un tiempo mayor, y cuando nos movemos de una primera, segunda, tercera línea, cada vez el control de la enfermedad lo llegamos a conseguir por tiempos más cortos. Esto es asociado a la resistencia a la terapia endocrina que sabemos que existe. Si bien los inhibidores de ciclina son extraordinarias moléculas, sabemos que se puede desarrollar eventualmente resistencia también a la terapia en combinación. Entonces, si bien tenemos estas moléculas nuevas que son extraordinarias, seguimos teniendo como reto nosotros como oncólogos la resistencia a la terapia endocrina, ya sea sola o en combinación. Como Adrián mencionaba, en el área de receptores hormonales positivos fue en el 2015 cuando nosotros en Estados Unidos tuvimos la aprobación inicial de palbociclib, seguida por ribociclib y abemaciclib. Entonces, realmente ya tenemos cerca de 5 años de experiencia utilizando estas moléculas y realmente beneficiando a un número muy, muy grande de pacientes. En primera línea, estos datos ustedes los conocen, los voy a mencionar de manera muy breve, pero tenemos 3 estudios que tienen realmente un diseño prácticamente idéntico. Paloma 2, evaluando el uso de palbociclib, Mona Lisa 2, el uso de ribociclib, y Monarch 3, el uso de abemaciclib. Todos estos estudios en pacientes postmenopáusicas en primera línea, haciendo una aleatorización a recibir inhibidor de aromatasa, 2 de los estudios letrozol, el otro letrozol o anastrozol en combinación con placebo, o el inhibidor de aromatasa en combinación con el inhibidor de CDK. Los 3 estudios con resultados realmente extraordinarios. Estas son las curvas de tiempo libre de progresión en Paloma 2, donde pueden ver que hay realmente una duplicación en el tiempo de la progresión en las pacientes que fueron tratadas con palbociclib. En primera línea, más de 1 año de control de enfermedad de estas pacientes con un hazard ratio de 0.56, y como ven en la curva, realmente una separación de los grupos muy, muy temprana a los 3 meses, que es cuando se hace la primera evaluación en este estudio. Esta es la curva de Mona Lisa 2, como pueden ver, un hazard ratio realmente idéntico, con otra vez una duplicación en el tiempo
libre de progresión, con curvas muy similares que se separan de manera muy temprana. Y para finalizar, estos son los resultados de Monarch 3, que no tenemos todavía resultados finales, pero demuestran la misma tendencia con un hazard ratio prácticamente igual. Entonces, 3 estudios, 3 moléculas, resultados extraordinarios realmente que se han podido replicar en la vida real, como vamos a ver más adelante. Y algo que quisiera yo recalcar en esta diapositiva, en la parte de inferior en rojo, es la tasa de respuestas objetivas y, por supuesto, el beneficio clínico. Pero nosotros históricamente estamos acostumbrados a ver enfermedad estable cuando utilizamos terapia endocrina. Bueno, esto ha venido a cambiar la manera en la que vemos las respuestas, en las que evaluamos las respuestas, porque en combinación con inhibidores de ciclina tenemos respuestas objetivas prácticamente en más de la mitad de nuestros pacientes. Entonces, esa idea de que necesitamos necesariamente en algunos casos quimioterapia para reducir el tamaño o la carga tumoral, lo podemos ver en pacientes tratadas con inhibidores de ciclinas, con las tasas de respuesta que ustedes ven. Ahora, como bien Adrián mencionaba, tenemos datos con los inhibidores de ciclinas que tienen beneficio independientemente de la localización de la enfermedad. Es decir, las pacientes se beneficiaron, en este caso son datos de Paloma 2, independientemente si tenían enfermedad visceral o no visceral, o si estamos hablando de enfermedad ósea de manera exclusiva. Sabemos que las pacientes con enfermedad visceral tienen peor pronóstico, pero eso no significa que no se estén beneficiando de la molécula. Entonces, pacientes con enfermedad visceral tratadas con inhibidores de ciclinas tienen mejores desenlaces clínicos que aquellas que no recibieron en los estudios clínicos inhibidores de ciclinas. De manera similar, tenemos datos del beneficio independientemente de la edad. Es posible que algunos piensen que quizá estas moléculas no deban ser usadas en pacientes que sean mayores, en este caso de 70 años, o que limiten la aplicabilidad de los estudios, pues sabemos que los ensayos clínicos tienen un número relativamente pequeño de pacientes en la tercera edad, pero este estudio realmente nos demuestra que el beneficio lo vemos otra vez independientemente de la localización de la enfermedad, independientemente de la edad de la paciente, y tenemos ya datos, en este caso del estudio MONALIZA 3, que también independientemente del estado menopáusico o premenopáusico de las pacientes podemos tener beneficio. MONALIZA 7 es un estudio que se diseñó exclusivamente para evaluar el papel, en este caso de ribociclib, en pacientes premenopáusicas en primera línea. Los 3 estudios previos que mencioné son en pacientes postmenopáusicas. En este estudio, todas las pacientes recibieron supresión ovárica, todas. Fue decisión del médico tratante si las pacientes recibían tamoxifeno o un inhibidor de aromatasa, y la aleatorización se realizó a ribociclib o a placebo. Estos son los resultados de MONALIZA 7. Como pueden ver, otra vez una mejoría, en este caso de cerca de 10 meses en las pacientes que recibieron ribociclib. En general vemos respuestas o tiempos a la progresión menores a lo que vimos en los otros estudios, pero sabemos que las pacientes premenopáusicas suelen tener desenlaces clínicos más pobres, pero un hazard ratio similar a lo que vimos en los estudios en pacientes postmenopáusicas. Ahora, este estudio no estaba diseñado ni tenía poder estadístico para comparar las pacientes que recibieron tamoxifeno contra las que recibieron inhibidores de aromatasa, pero aquellas tratadas con inhibidores de aromatasa tuvieron mejores desenlaces en términos simplemente numéricos. Si los comparamos, ya lo que es pues muy importante de este estudio es que nos dio por primera vez resultados de supervivencia global positiva del uso de inhibidores de ciclinas. En este caso confirmamos que las pacientes tratadas con inhibidor de ciclina tuvieron una mejor supervivencia comparada con las que no, con un hazard ratio de 0.71.
Esos son los datos que tenemos en primera línea en general. Ahora voy a hablar un poco en resumen de los datos que tenemos en segunda línea. El primer estudio en segunda línea fue el estudio Paloma 3, estudio en pacientes que ya habían sido tratadas con terapia endocrina y que se permitía o habían recibido quimioterapia previa en la enfermedad metastásica. Estas pacientes se aleatorizaron a recibir fulvestrant o fulvestrant en combinación con placebo. Es un estudio positivo. El tiempo libre de la progresión fue superior en las pacientes tratadas con palbociclib. Se más de duplicó, en este caso 4.6 meses en las pacientes tratadas con placebo y casi un año en las pacientes tratadas con palbociclib. Y si recuerdan las curvas que vimos de manera anterior, otra vez curvas que se separan de manera muy, muy temprana, en este caso al segundo mes, resultados muy, muy interesantes, con resultados de supervivencia global que, si bien no fueron estadísticamente significativos, sí nos hablan de una tendencia a que las pacientes tratadas con el inhibidor de ciclina tuvieran mejores desenlaces. Ahora, este estudio evaluó otro tipo de endpoints. Por ejemplo, evaluaron la supervivencia global de acuerdo a terapia endocrina previa, si las pacientes habían tenido sensibilidad a la terapia endocrina previa, y como pueden ver, esas pacientes se beneficiaron en términos de supervivencia global de recibir palbociclib y tuvieron muchísimos mejores desenlaces clínicos comparados con las pacientes en la corte total combinada, en este caso prácticamente 40 meses a partir de esta segunda línea, comparado con 23 en las pacientes que recibieron placebo. Algo que ha sido muy interesante ver a lo largo de los años y que ha cambiado ha sido nuestra percepción de lo que es el uso de estos agentes. Cuando los empezamos a utilizar aquí en Estados Unidos, hace, como les decía, ya 5 años, mucha gente se preocupaba si al momento de la progresión las pacientes iban literalmente a explotar o a tener una crisis visceral por el gran control que habían tenido por mucho tiempo. Y en el estudio Paloma 3 se hizo un análisis evaluando la progresión a esa segunda línea o tercera en algunos pacientes. Y como pueden ver en esta tabla, el sitio más común de progresión fue el hígado, pero fue progresión hepática en el mismo porcentaje en las pacientes que recibieron palbociclib o en las pacientes que recibieron placebo. Y el número de pacientes que después recibió quimioterapia fue similar. Es decir, no estamos necesariamente cambiando lo que era un miedo inicial, la biología de la enfermedad, por tratarlas con estas moléculas tan activas. Ahora, algo que es importante mencionar acerca de Paloma 3 y recalcar, y lo vamos a mencionar más adelante, es la población que evaluó, que permitía que las pacientes fueran tratadas con quimioterapia, es decir, era una población mucho más pretratada, comparados, por ejemplo, con el estudio Monarch 2, que es el estudio en segunda línea, evaluando abemaciclib. En este caso, las pacientes no podían haber recibido quimioterapia en enfermedad avanzada y se aleatorizaban a recibir fulvestrant o fulvestrant en combinación con abemaciclib, un estudio positivo, en este caso el grupo placebo 9 meses, comparado con prácticamente 17 meses en las pacientes que recibieron abema, y con curvas otra vez que se separaban de manera muy rápida. Tenemos resultados de supervivencia global en este estudio que demuestran la superioridad de abemaciclib comparado con placebo, con un hazard ratio muy parecido al 0.7 que vimos en el análisis de Paloma 3, con una diferencia de cerca de 10 meses en supervivencia global. Y el otro estudio en segunda línea, que tiene un componente en primera, que quiero mencionar, es MONALIZA 3, estudio con abemaciclib. Otra vez este estudio no permitió el uso de quimioterapia y las pacientes se aleatorizaron en combinación con fulvestrant. Ahora, en esta gráfica, en esta tabla, lo que ustedes ven es
que la mitad de las pacientes prácticamente fueron tratadas en primera línea y la otra mitad de las pacientes fueron tratadas en segunda línea. Entonces, este estudio es interesante porque nos da información acerca del potencial papel de fulvestrant en una primera línea de tratamiento en combinación con inhibidores de ciclinas. Este es un estudio también positivo, el tiempo libre de progresión, como pueden ver, muchísimo mejor en las pacientes tratadas con el inhibidor de CDK, con un hazard ratio de 0.59. Estas son las diferencias en tiempo libre de progresión de acuerdo a la línea de tratamiento de las pacientes. Y no de manera sorprendente podemos ver que las pacientes tratadas en primera línea tuvieron una mucho mejor o más larga, un tiempo mucho más largo la progresión comparadas con las pacientes en segunda línea. Entonces, simplemente tenemos que comparar los brazos con placebo para ver que son poblaciones muy diferentes. Y en este caso, en primera línea, el grupo placebo con un tiempo la progresión de 18 meses comparada con 9 meses en las pacientes tratadas en segunda línea. Este estudio también es positivo para supervivencia global con un hazard ratio otra vez consistente en 0.7 como vimos en Monarch y como vimos en el estudio Paloma 3. Estas son las curvas de acuerdo a la indicación de tratamiento o la línea de tratamiento, perdón, primera línea o segunda línea. En estos casos pueden ver el hazard ratio otra vez en un estimado de 0.7. Ahora, para poner todos estos datos en perspectiva, es importante mencionar que si bien todos los estudios son positivos, los estudios son diferentes en lo que respecta a la población que incluyeron otra vez el estudio Paloma 3, fue mucho más flexible y permitió que las pacientes hubieran recibido previamente quimioterapia. Entonces, de alguna manera es una población más parecida, por ejemplo, al estudio Bolero, en el que las pacientes podían haber recibido quimioterapia, en la que habían recibido 1, 2, algunas 3 líneas de tratamiento con terapia endocrina, comparada con los estudios mucho más estrictos, en este caso Monarch y Monalisa, que no lo permitieron. Y esto realmente se ejemplifica o se ve de manera muy clara. Si este es el caso, por ejemplo, de primera línea, me voy a ir a las pacientes en segunda línea. Si comparamos el grupo control, en las pacientes tratadas en segunda línea, ya sea con abemaciclib o con ribociclib, el grupo control tuvo un tiempo a la progresión de 9 meses. Completamente diferente al tiempo a la progresión de 4.6 meses que se vio en Paloma. ¿Por qué? Porque estas pacientes habían recibido más líneas de tratamiento. Y entonces, bueno, no es extraño ver que el resultado final en términos de tiempo libre progresión es más corto en el estudio Paloma 3, pero si ven ustedes la última columna de hazard ratios, realmente la magnitud del beneficio que estamos viendo con las 3 moléculas yo la considero equivalente. Ahora, quizá esto pueda ayudar a contestar algunas de las preguntas que Adrián mencionaba. Este es un estudio que hasta donde yo sé no se ha publicado, pero puedo estar equivocada. Se presentó en ASCO el año pasado, el estudio Young Pearl. Es un estudio interesante de pacientes premenopáusicas, pero estas pacientes que ya habían sido previamente tratadas con tamoxifeno se aleatorizaron a recibir palbociclib en combinación con supresión ovárica y hexamestano o capecitabina. Y lo que este estudio trata de hacer es contestar la pregunta si los inhibidores de ciclinas en este caso son mejores o equivalentes a una primera línea de quimioterapia y en algunas pacientes hasta una segunda porque una línea de quimioterapia era permitida. Y lo que este estudio confirmó es que las pacientes tratadas con esta terapia endocrina en combinación óptima tuvieron un mayor tiempo la progresión, en este caso 6 meses mejor que tratadas con capecitabina, comparando 14 meses con 20 meses. Y de manera similar a lo que vimos en las tablas iniciales, hablando de la tasa de respuesta, vemos tasas de respuesta del 50%, que de hecho son similares a las tasas de respuesta con
capecitabina. Y si bien este es un estudio relativamente pequeño, creo que nos confirma y recalca el papel que estas nuevas moléculas tienen para darnos mejorías objetivas y respuestas objetivas en nuestras pacientes. Entonces, creo que eso de alguna manera reduce la indicación inicial de quimioterapia en muchas de nuestras pacientes, que nosotros podemos sentir la urgencia de ver una respuesta al tratamiento. Esta es una diapositiva similar a la que Adrián les mencionó. Nosotros tenemos todas estas indicaciones por la FDA. Los 3 inhibidores están aprobados tanto en primera como en segunda línea. Abemaciclib está aprobada también como agente único en pacientes previamente tratadas. Y nosotros ya también tenemos aprobación de la FDA para utilizar los inhibidores de ciclinas en hombres. Se ha publicado algunos estudios que son relativamente pequeños porque, claro, la población es pequeña. Nosotros presentamos nuestra experiencia, fue en San Antonio el año pasado, hablando que pues sí es importante tratar a hombres con inhibidores de ciclinas en enfermedad metastásica y con respuestas muy similares a lo que vemos en la población de mujeres. Ahora, de manera muy breve, estas moléculas hablamos que son muy similares en términos de su eficacia, en la manera en la que las combinamos, en la manera en la que los podemos usar. Son un poco diferentes en su perfil de toxicidad. Palbociclib, sabemos bien que tenemos que ser cuidadosos con la neutropenia, tenemos que hacer monitoreo de biometría hemática, y si bien las neutropenias graves, neutropenias febriles son extrañas, son raras, sí las podemos llegar a ver y hay que ser cognizantes de ello. Raro ver pancitopenia, pero ese es el principal efecto secundario que vemos, y como está indicado en la diapositiva, monitoreamos biometrías hemáticas. En mis pacientes que están estables por muchos meses, hago quizá una biometría cada 2 o 3 meses, pero no las estoy checando de manera tan cercana. Ahora, ribociclib tiene un perfil de toxicidad muy parecido. Recuerden, estos 2 agentes los damos 3 semanas sí y 1 no, y esa semana de descanso es realmente la que permite la recuperación de cuentas. Otra vez, tasas de neutropenia bastante altas, prácticamente con las 2 drogas. Vemos, las pacientes lo empiezan a tomar y a la semana 2, que se hace la primera biometría, la mayoría de las pacientes ya empezamos a ver algún grado de neutropenia, pero también raro ver neutropenias graves. Vemos en este caso elevaciones en un 15% de los pacientes de las enzimas hepáticas, y si bien es poco frecuente, sí se reportaron casos de prolongación del QT, y entonces es importante hacer monitoreo de la función cardíaca. Tenemos que hacer evaluación de biometrías y también electrocardiograma de manera basal en el día 14 y después el día 1 del ciclo 2. Y hay que tener mucho cuidado con las interacciones medicamentosas, puesto que nos pueden impactar en el QT, y en ese caso hay que volver a hacer evaluación con electrocardiograma. Ahora, el abemaciclib es una molécula diferente, o quizá con más diferencias, perdón, a las otras 2. Se da de manera diaria, entonces no hay necesidad de hacer ese descanso de 1 semana. Genera menos neutropenia. Ven ustedes, la tasa de neutropenia global es de 46%, comparado con el 80% en general que estábamos viendo con ribociclib y palbociclib. Pero el problema que vemos cuando utilizamos abemaciclib es diarrea. 86% de las pacientes con diarrea, que eso no es insignificante, y si bien la mayoría era grado 1 o grado 2, bueno, un 13% de diarrea grado 3 realmente afecta la calidad de vida de nuestras pacientes. Sí se han reportado algunos casos de eventos tromboembólicos, entonces, bueno, hay que ser cuidadosos al respecto, pero en la práctica cotidiana yo he usado las 3 moléculas. El problema realmente, o lo que hay que controlar, es la diarrea, y si la vemos hay que utilizar agentes antidiarreicos de manera regular como profilaxis para controlarlo.
Ahora, esos son los datos que existen, ustedes los conocen. Quizá lo que quisiera yo hacer en los próximos 10 minutos es hablar de la experiencia en la vida real. Yo les voy a presentar el caso de una de mis pacientes. Esta paciente es una paciente en el estudio Paloma 2, otra vez el estudio en primera línea. Una paciente de 69 años, sana, que se notó una masa palpable en la mama derecha, se le hizo una biopsia, un carcinoma ductal infiltrante, receptores hormonales positivos, clínicamente ya tenía un tumor T3N1, estas son sus imágenes, se presentó en el 2013, esto fue octubre de 2013, pueden ustedes ver el ultrasonido, así nos lo reportan a nosotros, tenemos por supuesto las imágenes, pero todo lo que está en rojo es lo que sabemos que está biopsiado y es maligno. Entonces, al momento de hacer un ultrasonido, sin necesidad de otra orden, nuestros radiólogos hacen una biopsia inmediatamente, hay un citopatólogo ahí, entonces ya podíamos saber que esta paciente tenía importante involucro ganglionar al momento del diagnóstico. Ella se quejaba de dolor óseo y entonces le hicimos estudios de extensión. Esta es su gamagrama óseo y tenía metástasis óseas. Y bueno, el tratamiento que le ofrecimos fue tratamiento estándar o participar en Paloma 2. Por supuesto que también recibió un agente óseo, pero bueno, esta paciente se aleatorizó al tratamiento con palbociclib. Y si bien este estudio es un estudio doble ciego y yo no es que tenga la documentación de que se aleatorizó a palbociclib, lo que sí les puedo decir es que sus neutrófilos fueron en picada desde la segunda semana. Entonces, bueno, estoy convencida que está en tratamiento con palbociclib. Y lo que les quiero enseñar son las respuestas y la duración del tratamiento. Basándonos en el mismo esquema del ultrasonido que les mostré al principio, vean ustedes para el ciclo 15, la importante reducción prácticamente para el ciclo 36 ya no se podía sentir la gran masa palpable que ya tenía, otra vez recuerden, un tumor T3. La enfermedad ósea realmente ya no la podemos ver, está esclerosada. Estos son algunos de los esquemas o de las gráficas de sus plaquetas y la parte de abajo es los neutrófilos. No puedo ver la parte de hasta abajo. Estos son los neutrófilos. Entonces, lo que pueden ver es que si bien ha ido fluctuando la mayoría del tiempo se ha mantenido cerca de 1 o 1.5, a veces medio baja, pero cuando yo la veo, siempre tiene los neutrófilos adecuados para poder continuar el tratamiento. Y realmente extraordinario, la última vez que la vi fue hace un par de semanas, está recibiendo la dosis total de 125, tiene algo de mialgias, pero empezamos el ciclo 86. Esa paciente la empecé a tratar en el 2013, estamos al 2020 y bueno, ahora en octubre de este año vamos a tener pues ya 7 años tratándola dentro del estudio. Entonces, si bien este es un caso pues extraordinario, porque no todas las pacientes han tenido este tipo de desenlaces clínicos, sí ha sido un claro ejemplo del beneficio que pueden dar a nuestras pacientes este tipo de moléculas. Y ahora, hablando fuera de la experiencia en estudios clínicos, creo que es importante hablar de los estudios en la vida real. Adrián mencionó brevemente algunos de los datos y eso nos lleva a tener que hablar de la diferencia entre eficacia y efectividad. Eficacia es el papel que juega, en este caso, una droga en una situación ideal. Y las preguntas de eficacia, por supuesto, se tienen que contestar en estudios randomizados con estrictos criterios de inclusión y de exclusión. Y el problema o una de las limitantes de estos estudios, que si bien marcan nuestra conducta como médicos, es que no siempre se pueden generalizar. Y eso nos lleva a hablar de la efectividad, que es
si realmente estamos viendo beneficio en el mundo real. Y esto puede darnos resultados discordantes. ¿Por qué? Porque las pacientes pueden ser diferentes, porque las pacientes pueden tener problemas con comorbilidades, con adherencia, con los costos. Entonces, nos pueden quizá dar resultados que no son similares o que están diluidos comparados con los estudios randomizados, pero estos estudios de efectividad tienen la gran ventaja que tienen mayor validez externa porque nos hablan a través de lo que sucede en la vida real. Y hay un par de estudios que se han presentado utilizando bases de datos, estudios poblacionales, es lo que hago yo en términos de investigación, estudios muy similares. Este estudio es un estudio retrospectivo utilizando una base de datos muy grande, es una base de datos comercial, de aquí en Estados Unidos que se llama Flatiron. Y lo que hizo este estudio fue identificar pacientes con cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, que fueron tratadas con palbociclib en combinación con letrozol o letrozol como primera línea dentro del periodo de febrero de 2015 a agosto del 2018, 1,400 pacientes, pueden ver prácticamente la mitad tratadas con palbociclib, poco menos con letrozol como agente único. Y lo que este estudio pues nos demuestra es quiénes son las pacientes que en cuanto recibimos la aprobación empezaron a ser tratadas con palbociclib. Vemos una similitud en términos de la edad de las pacientes y lo mismo en sus características demográficas. Estos son los datos de acuerdo al estado general de las pacientes, la enfermedad visceral o no. Pueden ver que un mayor porcentaje de pacientes con enfermedad visceral fueron tratadas en combinación con palbociclib, comparadas con aquellas que recibieron letrozol como agente único. Entonces, de alguna manera, quizá unas pacientes con peor pronóstico en aquellas que recibieron palbociclib, pero otra vez esto no es un estudio randomizado, es simplemente lo que los médicos tratantes decidieron hacer. En este caso vemos el número de sitios de enfermedad, otra vez más de 3 sitios, un porcentaje mayor en pacientes tratadas con palbociclib, hablándonos de aquellas mujeres quizá con más riesgo, una enfermedad de más alto riesgo tratadas con la combinación. Independientemente de eso, lo que este estudio mostró fue que el tiempo medio de progresión con palbociclib fue de 24.7 meses, realmente idéntico a lo que vimos en el estudio randomizado con un hazard ratio de 0.68, pero un beneficio claro en esta experiencia en la vida real. En este grupo de pacientes se evaluó la supervivencia global con un beneficio en las pacientes tratadas con palbociclib. Entonces, bueno, este estudio es importante porque nos demuestra lo que está pasando en la vida real y que el beneficio de estos resultados extraordinarios de los que hablábamos en el estudio, en este caso Paloma 2, se están replicando en la vida real. Este es otro estudio similar utilizando la misma base de datos, la base de datos de Flatiron, pero este estudio lo que hizo fue únicamente evaluar a las pacientes tratadas en primera línea con palbociclib y cualquier inhibidor de aromatasa. El otro lo que buscó fue aquellas pacientes que se parecían mucho a lo que se hizo en Paloma 2. Esa fue cualquier inhibidor de aromatasa con palbociclib en primera línea, 813 pacientes. Estas son las características de las pacientes, como pueden ver en un extremo, cerca de la mitad, 43% con enfermedad visceral y la mitad de ellas únicamente con un sitio de enfermedad metastásica, 41% de las pacientes con enfermedad de novo. Y esta es la curva de tiempo libre de progresión, una mediana de 20 meses, muy similar a lo que vimos en los estudios randomizados y en el estudio previo que comentamos. Y en el análisis de subgrupos, lo que estas tablas demuestran es el tiempo libre de progresión de acuerdo a las distintas características. Entonces, por ejemplo,
estamos confirmando lo que ya sabemos, pacientes más jóvenes suelen tener un tiempo menor a la progresión, pero el beneficio se ve independientemente de la edad de las pacientes. De manera interesante, vemos que aquellas que tienen enfermedad ósea, por supuesto que tienen un tiempo mayor a la progresión comparadas con las que tienen enfermedad visceral, pero estamos viendo un beneficio muy similar a lo que vimos en los estudios clínicos randomizados. Este estudio evaluó también las respuestas al tratamiento, las respuestas parciales. Si bien los números eran muy pequeños, son cercanas al 50%, y en este caso vemos que la mayoría de las pacientes fueron tratadas con letrozol, como se hizo en el estudio Paloma 2, pero sí hubo algunas pacientes que se trataron ya sea con anastrozol o con exemestano, y nuestra aprobación en la FDA ya de hecho, mientras que inicialmente fue con letrozol, tenemos aprobado utilizar los inhibidores CDK con cualquier inhibidor de aromatasa. Existen otros estudios de la vida real, el estudio IRIS, que es una colaboración en la que ustedes en la Argentina participaron, el estudio Polaris, el estudio María, que realmente demuestran el beneficio, en este caso de palbociclib, con más de 300,000 pacientes tratadas en el mundo que se han beneficiado de la combinación con inhibidor de CDK. Estos son los datos que yo les mencionaba, algunos de los que les mencionaba, tratando a hombres. ASCO acaba hace relativamente poco de publicar las guías de manejo de cáncer de mama en hombres, y realmente tenemos que hacer un tratamiento equivalente. Si bien no siempre vamos a tener datos, tenemos que darle también a los hombres el beneficio de utilizar estas moléculas. Simplemente recordarles que si vamos a utilizar inhibidores de ciclinas en combinación con inhibidor de aromatasa en hombres, hay que dar Lupron en combinación para que sea más efectivo y para que sea efectivo el inhibidor de aromatasa. Para empezar a concluir, lo que me gustaría decir es, bueno, estas moléculas funcionan, ayudan a controlar la enfermedad, y es importante darlas de manera temprana. Es algo muy parecido a lo que vemos en la enfermedad HER2 positiva, que los beneficios que vemos, por ejemplo, con bloqueo doble en primera línea, no los hemos vuelto a ver en líneas subsecuentes. Entonces hay que dar nuestras terapias, nuestras mejores terapias de manera temprana. Vean ustedes, si nosotros damos en primera línea un inhibidor de ciclinas con inhibidor de aromatasa, en la barra morada tenemos en promedio un control de enfermedad de 27 meses, y a eso le sumamos una potencial control de enfermedad de 8 meses con fulvestrant. En segunda línea tenemos un control de 35 meses. Comparen eso con no dar un tratamiento con inhibidor de ciclinas, o en dar inhibidor de aromatasa en primera línea seguido de fulvestrant con inhibidor de ciclinas. El beneficio de control de la enfermedad no va a ser tan largo y no vamos a estar beneficiando a nuestras pacientes. Entonces, yo en mi práctica personal, siempre que lo puedo hacer, a menos que haya alguna contraindicación o algún problema que es realmente muy raro, siempre doy tratamiento con inhibidor de ciclinas en primera línea. Ahora, cosas que son muy importantes de recordar, que suelen generar dudas y variaciones en la práctica. Creo que tenemos que recordar que al día de hoy no hay ningún dato que apoye el uso de inhibidores de ciclinas más allá de la progresión. Entonces, si una paciente progresó a inhibidor de ciclinas en combinación con inhibidor de aromatasa, no hay ningún dato de que continuar el inhibidor de aromatasa y darle fulvestrant vaya a ayudar, o de que podemos cambiar palbociclib por ribociclib y eso va a ayudar. No tenemos ningún dato, y las guías nos recomiendan no continuar el tratamiento más allá de la progresión. Hablábamos que se desarrolla resistencia a estas moléculas y existen distintas vías de resistencia que muchos grupos están evaluando, y que quizá en el futuro con combinaciones podamos revertir. En estudios clínicos se está evaluando la combinación
con terapia endocrina, inhibidor de ciclinas y un inhibidor, ya sea de mTOR o de la vía de PI3 quinasa. Se están haciendo combinaciones con inmunoterapia, con terapia anti-HER2, pero al día de hoy las indicaciones que tenemos son las que les mencionábamos. Este es el algoritmo de manejo, y si bien estas cosas fluyen, ese es el algoritmo de manejo de nosotros en el MD Anderson. Nuestras pacientes premenopáusicas las tratamos con ablación ovárica y la inmensa mayoría las tratamos con un inhibidor de aromatasa y inhibidores de ciclinas por asuntos de reembolso, dados los resultados de MONALEESA 7. Muchas veces tenemos que utilizar ribociclib como el agente de elección en las pacientes premenopáusicas. En pacientes posmenopáusicas en primera línea, para nosotros es muy claro que el inhibidor de aromatasa en combinación con cualquiera de los inhibidores de ciclinas es la primera línea. El estudio MONALEESA 3 nos dio datos de ribociclib en combinación con fulvestrant, y creo que vale la pena hablar de si utilizamos fulvestrant en primera o en segunda, como lo mencionaba Adrián, y lo voy a mencionar al final. Pero en segundas, terceras, cuartas líneas, en aquellas pacientes que no recibieron inhibidores de ciclinas, lo tienen que recibir en segunda línea, y cada vez tenemos menos pacientes en esta categoría. Las empezábamos a ver al principio cuando las moléculas se vieron aprobadas. Ahora prácticamente no lo vemos porque nuestras pacientes empiezan en tratamiento con inhibidores de ciclinas. Aquellas pacientes que tienen mutación en PI3 quinasa son candidatas a recibir fulvestrant con alpelisib. Las que no les damos exemestano con everolimus. Recordar que muchas de esas pacientes pueden seguir siendo sensibles a la terapia endocrina, no todas, por supuesto, pero en algunas de ellas podemos dar una línea subsecuente también con tamoxifeno, y cuando agotamos estas terapias endocrinas, lo único que tenemos como recurso es la quimioterapia. Entonces, bueno, para recordarles y recalcar que los inhibidores de ciclina son moléculas efectivas, no solamente en los estudios clínicos, sino también en la vida real. Son efectivas y eficaces en primera, segunda y líneas subsecuentes, con una diversidad de combinaciones con terapia endocrina, ya sea fulvestrant, inhibidores de aromatasa. Son efectivos en pacientes posmenopáusicas con enfermedad visceral, no visceral, independientemente de la edad, independientemente del sexo. Se han vuelto parte rutinaria del manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico. Son moléculas tolerables con efectos secundarios que podemos manejar de manera fácil como oncólogos y que realmente han beneficiado a nuestras pacientes. Ahora, antes de terminar, me gustaría mencionar dos estudios que quizá puedan dar pie a la discusión y a contestar, o al menos intentar contestar las preguntas que Adrián mencionó en su introducción. Él hablaba del papel del fulvestrant en primera línea o en segunda, y creo que esto dio ha generado mucha controversia si pensamos en el estudio FIRST y el estudio Falcon, que compararon inhibidor de aromatasa con fulvestrant, que parece que el fulvestrant era mejor, y luego con los estudios en primera línea, con la población en primera línea en el estudio MONA3, que fue tratada en primera línea con fulvestrant. Es posible, en mi creencia, que el fulvestrant sea un mejor antiestrogénico que los inhibidores de aromatasa. Puede ser quizá que también sea mejor tolerado por nuestras pacientes y que nosotros quizá tengamos mayor control de la adherencia porque las pacientes reciben la inyección. Sin embargo, un estudio muy importante, creo yo, fue presentado ahora en ASCO hace un par de meses, un estudio que presentó, si no mal recuerdo, o fue Antonio Lombard o Javier Cortés, el estudio Parsifal. En este estudio, pacientes en primera línea, posmenopáusicas, si mal no recuerdo, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, se aleatorizaron a recibir, todas recibieron palbociclib, todas, y se aleatorizaron a recibir fulvestrant o inhibidor de aromatasa. Y los resultados fueron similares. De hecho, en las curvas, las pacientes tratadas con inhibidores con inhibidor de aromatasa estaban un poquito arriba, pero lo que demostró el estudio fue que el fulvestrant, al menos en esta población, no fue mejor en primera línea.
Y si bien eso nos habla de equivalencia, yo creo que la clave del manejo en las pacientes con enfermedad metastásica es la secuenciación. Entonces, si bien este estudio demuestra que fulvestrán en primera línea no fue mejor, nos da la posibilidad entonces de utilizar fulvestrán, que es una molécula extraordinaria, en una segunda línea, quizá en combinación con alpelisib, en esas pacientes que tengan mutación de PI3 quinasa, que sabemos que es cerca de la mitad. Y eso me lleva a hablar del segundo estudio que se presentó en ASCO, que es el estudio BYLieve, lo presentó Hope Rugo, un estudio de un solo brazo, donde pacientes previamente tratadas con inhibidor de aromatasa e inhibidor de ciclinas, a la progresión, todas tenían mutación PI3 quinasa, a la progresión se trataron con fulvestrant y alpelisib, tal como se hizo en el estudio SOLAR 1. Este estudio es importante porque en el estudio SOLAR 1, que publicado por Fabrice André, un número muy pequeño de pacientes, creo que solo 19 o 20, una cosa así, fueron tratadas previamente con inhibidores de ciclinas. Y una crítica a ese estudio fue que no era consistente con la práctica real, porque no sabíamos cómo las pacientes tratadas con alpelisib iban a responder si habían sido previamente tratadas con inhibidores de ciclinas, tal como hacemos ahora. Y en este estudio BYLieve, otra vez, solamente un brazo, pero comparado con el beneficio que se vio en el estudio SOLAR 1, se vio un beneficio muy similar. Es decir, nos dice que pacientes previamente tratadas con inhibidores de ciclinas se pueden beneficiar del uso de fulvestrant en combinación con alpelisib. Entonces, en mi visión personal, mis pacientes, yo en general, y otra vez hay situaciones únicas, pero en general yo trato a mis pacientes en primera línea con inhibidor de aromatasa en combinación con inhibidor de ciclinas. Hacemos determinación de mutación de PI3 quinasa. Las que tienen mutación en segunda línea se les da fulvestrant en combinación con alpelisib. Las que no tienen mutación les damos fulvestrant como agente único. Aquellas pacientes que no tienen mutación les podemos dar exemestano en combinación con everolimus porque no fue predictivo la mutación para el beneficio de esta combinación. Yo personalmente no le daría a una paciente que progresó al alpelisib everolimus en combinación con exemestano porque estamos bloqueando la misma vía, pero esa sería la manera en la que yo pensaría en la secuenciación de las terapias en estas pacientes. Y quizá me adelanté un poco a las preguntas, pero antes de que se me olvidara, quería cerrar de la misma manera como cerró Adrián, tratando de solucionar algunos de los retos que todos nosotros tenemos cuando vemos a las pacientes. Gracias. Bueno, excelente, Mariana, realmente muy clara, muy práctica. Así que voy a dar lugar a algunas de las preguntas que tenemos que llegaron, digamos, al chat. En digamos, hay una pregunta básicamente que es una pregunta que es bastante frecuente en esto, y esto es si aún, digamos, hay lugar para alguna paciente que haga hormonoterapia sola, sin combinación de inhibidores CDK4/6 en la actualidad como primera línea. Yo creo que todos tenemos pacientes que tratamos con inhibidores de aromatasa y que llevan controladas 6, 7 años. Yo sí creo que hay una población de pacientes que quizá no necesite los inhibidores de ciclinas. El problema es que no sabemos cómo identificarlas. Y dado ese problema, nosotros damos inhibidores de ciclinas prácticamente a todas. Yo tengo solamente un par de pacientes que no están en primera línea en inhibidores de ciclinas. Son estas dos pacientes que vienen a mi mente. Son pacientes que tienen un estado general muy límite. Pacientes que tengo una que viene de un asilo, entonces no tiene posibilidad de estarse haciendo los monitoreos de biometrías y entonces no lo consideré seguro. Sí, quizá lo consideraría en líneas más avanzadas o si las pacientes progresaran muy rápido, pero creo que en pacientes muy débiles que no lo puedan tolerar, que son muy pocas, quizá podríamos omitirlo y ver cómo les va en los primeros meses con inhibidor de aromatasa solo, pero esas serían las que vendrían a mi mente.
Y ya que trajiste el tema, bueno, de las pacientes años, uno sabe que el cáncer de mama a medida que se avanza en edad en la mujer es más frecuente y vemos muchas pacientes añosas. ¿Cuál es tu inhibidor de ciclina de elección en las pacientes añosas? Esto es mayores de 75 años. Mira, yo he utilizado los tres agentes, las tres moléculas son efectivas. Quizá la que utilice menos es el abemaciclib, no porque no funcione, sino porque a las pacientes no les gusta la diarrea. Pues, vaya, ¿a quién le gusta? Entonces, ese es el problema principal que yo veo con el abemaciclib. El palbo y el ribo son, como mencionaba, más parecidos. El problema con el ribociclib es que hay que agregar el monitoreo con electrocardiograma y en las pacientes no necesariamente añosas, pero que tengan más comorbilidades que puede venir con la edad. Estas pacientes pueden estar utilizando bloqueadores de los canales de calcio o pueden estar en otro tipo de medicamentos que tengamos que controlar mucho más. Y bueno, algunos de nosotros que ya no practicamos realmente medicina interna, a mí las cosas que sean más simples muchas veces me resultan más fáciles. Entonces, como institución, no solo yo, pero creo como institución, y de hecho todo Estados Unidos, tendemos a utilizar mucho más palbo. Por los efectos de monitoreo y también porque tienen la ventaja que fueron el primer agente que se aprobó y bueno, somos animales de costumbre. Entonces, eso ha generado que sea la molécula más usada, pero en términos de efectividad, ustedes vieron las curvas, todas son prácticamente, son muy, muy similares. Vamos al otro extremo, en las pacientes más jóvenes, premenopáusicas. Una de las preguntas es que en premenopáusicas en primera línea, con los datos actuales, ¿hay algún lugar, con los datos actuales de MONALEESA 7 y básicamente el beneficio en sobrevida aportado por la combinación de ribo, ¿hay algún lugar para indicarle palbo o abemaciclib a estas pacientes premenopáusicas o la indicación siempre va a ser, por lo pronto, hasta que aparezcan datos de las otras moléculas, ribociclib? ¿Vos crees que debe ser el estándar o podemos sentirnos cómodos de usar las otras moléculas también? Yo creo que el estándar es ribo por el estudio por MONA 7. Sin embargo, sí creo que es un efecto de clase. Todas las moléculas son efectivas. Antes de que tuviéramos los resultados de MONA 7, nosotros ya utilizábamos palbo en pacientes premenopáusicas. Es decir, una paciente puede ser premenopáusica, pero si le haces un bloqueo ovárico, esa paciente ya es posmenopáusica y tenemos datos de efectividad en esas pacientes. Entonces, sí creo que la clase de las moléculas da beneficio independientemente de la edad. Nosotros en Estados Unidos tenemos la limitante de el pago. Todos son medicamentos caros y las aseguradoras van son muy estrictas viendo la indicación. Entonces, tendemos a utilizar ribo en las premenopáusicas. Y otra vez recordar que lo tratamos de usar no con tamoxifeno, pero con inhibidor de aromatasa y haciendo bloqueo hormonal. Bueno, y de ahí vamos a una pregunta en biomarcadores. ¿Vos considerás que con los datos actuales de los subanálisis que tenemos deberíamos incorporar la determinación de la mutación del SR1 como herramienta en la toma de decisiones para definir la secuencia de tratamiento? Con respecto a esta pregunta, hay 3 o 4 participantes que preguntan lo mismo, ¿no? Si tiene alguna finalidad clínica la determinación de la mutación del SR1. Yo creo que determinar la mutación es interesante. No lo estamos haciendo en tiempo real para determinar tratamiento. Sabemos que la mutación en SR1 es muy, muy rara en pacientes con cánceres primarios y que sigue siendo muy infrecuente en pacientes en primera línea. Hay un estudio muy interesante que tenemos nosotros aquí en el Anderson en el que pacientes tratadas con inhibidor de aromatasa e inhibidor de ciclina se monitorean y se les hace una determinación, al menos después de un año de tratamiento, de mutación en SR1. Y las que tienen la mutación se están aleatorizando a continuar
su inhibidor de ciclinas, pero hacerles un cambio, a continuar el inhibidor de aromatasa o a cambiarlas a fulvestrant, que sería lo interesante, ¿no? Ver si esta mutación, al hacer el cambio a otro agente, podemos tener mejores desenlaces clínicos. Entonces, creo que el papel en la vida cotidiana o en la determinación de tratamiento lo vamos a ver en los próximos años con resultados de estudios clínicos similares. Mariana, ¿y la detección de la PI3K ustedes la utilizan al inicio, independientemente de que no vayan a usar, obviamente, en primera línea inhibidores PI3K, pero para conocer o directamente para secuenciar a la progresión con inhibidores la determinan? Lo hemos hecho de las dos maneras. Tenemos pacientes que al principio se hace todo para que ya quede listo y esté en el expediente. Tenemos otras, yo en lo personal, que a lo mejor van muy bien y me espero un poquito y lo pido como en una siguiente visita, a los 6 meses, al año, para que lo tengamos. Entonces varía mucho. He tenido un par de pacientes que no lo teníamos y entonces al momento de la progresión las empiezo en fulvestrant y les digo, en lo que tengamos el resultado de la mutación, agregamos alpelisib o no, esperar 3-4 semanas. Yo personalmente en el gran esquema de las cosas no creo que sea grave, pero algo, por ejemplo, que me pasó con una paciente es que le hice determinación de PI3 quinasa hace un montón cuando fue diagnosticada, que lo empezábamos a hacer en el MD Anderson. Cuando le empecé ahora, porque estuvo muy bien controlada, le empecé el alpelisib y su compañía de seguros dijo que esa determinación había sido con otro estudio, con otra compañía, que había que hacérselo otra vez. Entonces, bueno, es un caso único, pero yo creo que hay cabida a la variabilidad en la práctica, ya que nosotros como oncólogos en las distintas instituciones veamos lo que es más fácil. A lo mejor es más fácil pedir todo al inicio. Claro. A lo mejor tenemos tantas cosas que discutir con las pacientes, estudios y hacer gastos que puedan ellas tener, que a lo mejor lo podemos espaciar un poco sin realmente afectar la secuenciación del tratamiento o el manejo. Perfecto. Hay una pregunta interesante clínica, obviamente, que es en pacientes con tumores luminales B, digamos con baja expresión de receptores hormonales y que recaen rápidamente tras la adyuvancia con enfermedad visceral, pero sin crisis, ni crisis inminente al menos, si tu indicación sigue siendo igual darle la chance de un inhibidor de ciclinas o optás por quimioterapia. O sea, no solo enfermedad visceral sin crisis, luminal B con muy baja expresión de receptores y recaída rápida. Yo creo que tenemos que utilizar el criterio clínico e individualizar el manejo, quién es la paciente que estamos tratando, cuál es su condición general. Y todo depende de qué tan bajo sea la expresión, ¿no? Entonces, si una paciente tiene expresión de receptor estrogénico 2%, no, esa paciente la empezaría yo con quimioterapia sin lugar a duda. Pero si estamos viendo un 30%, 20 y tantos %, yo creo que vale la pena darle a las pacientes el beneficio de la duda. Vamos a saber muy rápido la respuesta. Si en 2-3 meses hacemos estudios de estadiaje y la paciente está progresando, hicimos la prueba, estas moléculas son muy activas, yo creo que vale la pena darlas. Y si la paciente progresó, nos vamos a quimioterapia. Hay que recordar que desafortunadamente estas pacientes no las vamos a curar. Y entonces en el ambiente paliativo, que es lo que estamos haciendo, la posibilidad de que un tratamiento a una paciente no le genere las toxicidades de la quimioterapia, creo que lo vale. Perfecto. Otra pregunta que es una pregunta que está siempre presente, esto es, si bien es un evento raro, el compromiso del sistema nervioso central, tenemos pacientes que siendo luminales B probablemente desarrollan enfermedad metastásica. En este caso, nuevamente posicionás a la abemaciclib como la única opción en estas pacientes de usar inhibidores de ciclina. Los datos más claros es abemaciclib en términos de su potencial beneficio en sistema nervioso central. Creo yo que esta sigue siendo un área de gran necesidad, donde tenemos realmente muy pocas estrategias terapéuticas efectivas para nuestras pacientes.
Y realmente creo que el papel de cualquier inhibidor de inhibidor de ciclinas es muy pequeño, porque es muy raro, y por supuesto que estoy generalizando, pero es muy raro tener una paciente que en primera línea tenga enfermedad del sistema nervioso central con un tumor luminal. Normalmente lo vemos sobre todo en los lobulillares, pero lo vemos en la cuarta, quinta, sexta línea de tratamiento. Y estas pacientes, para cuando las veamos, ya van a haber progresado a un inhibidor de ciclinas y cuál va a ser el beneficio adicional de darles ya sea abemaciclib, pensando que puede ser el más efectivo, ya habiendo progresado, me parece que es poco claro. Entonces no veo tanto el beneficio. Por supuesto que hay una necesidad y a lo mejor en casos extremos uno podría retratarlas, pero creo que el beneficio va a ser pequeño. Lo que hay que esperar es el resultado de estudios clínicos y ojalá en algún momento tengamos una molécula tipo tucatinib en las pacientes HER2 positivas que realmente nos dé beneficio con la enfermedad leptomeningia, que es lo que tendemos a ver mucho más y que realmente es muy, muy, muy difícil de tratar. Mariana, vos mencionaste en una de tus últimas diapositivas, o sea, cáncer de mama en hombres, que si bien es una situación no tan frecuente, existe. Y hablaste de que el standard of care, obviamente si uno usa inhibidores de aromatasa, es combinar con análogos. ¿Qué pasa en hombres jóvenes que no aceptan la castración? ¿Vos usarías tamoxifeno con inhibidores de ciclina en primera línea? Tenía miedo que me preguntaras esa pregunta. Digamos, no, en realidad es una situación, yo digo, el hombre, bueno, la mujer sufre la castración química, pero el hombre, la castración, el impacto bueno, la potencia sexual, la libido es absoluta, queda absolutamente, digamos, cesada. Entonces, uno puede inclinarse por darle un mejor tratamiento de combinación, preservando esto, usando tamoxifeno. Sabemos que con ribo probablemente no, por la interacción, el electrocardiograma, lo que fuere, pero con alguna de las otras moléculas. Yo creo que las opciones pueden ser varias. Una opción es dar tamoxifeno como agente único en primera línea, que es lo que, se considera estándar, sobre todo en aquellos hombres que no recibieron tamoxifeno en adyuvancia. Entonces, esa puede ser una posibilidad. Y ya cuando progresen, finalmente dar inhibidor de aromatasa con inhibidor de ciclinas y utilizar la castración. Hay pocos datos con combinación con tamoxifeno, pero creo que es posible. La otra posibilidad sería darlo con fulvestrant. Si pensamos en el mecanismo de acción de fulvestrant, en teoría no tendríamos por qué necesitar castración, aunque en pacientes premenopáusicas igual utilizamos supresión ovárica, pero estrictamente no tendría por qué ser necesario. Entonces, quizá esas sean algunas de las estrategias. Creo que independientemente de las limitaciones de los datos y de la evidencia, las y los pacientes con cáncer mama metastásico, receptores hormonales positivos, tienen que recibir un inhibidor de ciclinas. En este momento es como una paciente con tumor HER2 que no se le dé trastuzumab, ¿no? Son moléculas tan eficaces que están cambiando realmente la historia natural de estas enfermedades que les tenemos que dar el beneficio de alguna manera. Entonces, sí, a veces hay que ser un poco flexibles dadas las condiciones particulares de un paciente. Creo que vale la pena discutirlo siempre y cuando seamos muy claros con las limitantes de la evidencia. Ok, tengo las tres últimas preguntas. En realidad hay muchas, pero una de ellas es si en las pacientes que hicieron inhibidores de ciclina más inhibidor de aromatasa en primera línea progresan, la mutación PI3K es negativa y uno las incluiría en un régimen de bolero. ¿No preferirías usar fulvestrant con everolimus? Porque de todos modos el fulvestrant no lo guardaríamos para, digamos, ¿está probado allá el uso de, o solamente en el contexto de bolero, el uso de everolimus? En virtud que hay estudios que evalúan fulvestrant más everolimus. Yo creo que se puede usar fulvestrant con everolimus. No lo tenemos aprobado como tal, pero no habría demasiado problema. Yo volvería al tema de la secuenciación y otra vez al punto importante de individualizar. Si es una paciente
que tuvo una progresión muy rápida, que tiene mucha carga tumoral, que queremos algo que quizá tenga mayores posibilidades de darnos una respuesta, sí creo que definitivamente a lo mejor un tratamiento en combinación pueda ser mejor. Pero yo he tenido pacientes que después de 2, 3 años con inhibidor de aromatasa, inhibidor de ciclinas, les doy fulvestrant como agente único y están otro año. Recuerden el control, por ejemplo, del estudio en segunda línea con Abema y con Ribo, que eran pacientes literal en segunda línea que no habían recibido quimioterapia. Fulvestrant como agente único tuvo una mediana de progresión de 9 meses. Entonces le estás dando a la paciente 9 meses sin las toxicidades del everolimus, que vaya, es una droga que utilizamos mucho, pero que tiene toxicidades. Lo mismo que el alpelisib, no es fácil de darlo. El alpelisib todavía yo creo que cuesta más trabajo que el everolimus, ¿no? Los problemas de hiperglicemia, que nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, la población obesa que tratamos es muy, muy alta. Entonces, sí puede costar trabajo manejar las toxicidades y recordar que si queremos mantener la calidad de vida, yo lo que trato de hacer es empiezo de tratamientos menos tóxicos a aquellos que sean más tóxicos. Pero otra vez, si una paciente no tiene una progresión muy rápida, tengo unas que hasta les doy después tamoxifeno y me siguen dando Tal cual. 5 meses, no hay que olvidarlo. Sí, y en base a esto, una pregunta que obviamente que es totalmente off-label, pero es si en aquellas pacientes que obviamente por el largo tiempo de evolución de enfermedad, la progresión a múltiples líneas terapéuticas, llegan a ser abema, ciclismo, monodroga, ¿no te ves tentada por ahí en combinarle alguna hormonoterapia? Si bien el estudio pivotal fue monodroga de la abemaciclib, pero de sumarle algo de hormonoterapia a esa paciente fuera de la evidencia clínica, obviamente. No realmente, sobre todo porque las pacientes, al menos en las que yo lo he usado como monodroga, son pacientes que ya han recibido todo. Entonces, son pacientes que no veo yo realmente el beneficio de hacer el rechallenge. A lo mejor no les va a generar demasiadas toxicidades si le damos otra vez letrozol que recibió la paciente hace 8 años. Pero las veces que lo he utilizado es realmente pacientes que han recibido todas las drogas que te puedas imaginar. En el estudio que dio la aprobación, creo que había pacientes que han recibido 10 líneas de tratamiento, que claro. Vaya, no hemos visto todos. La última pregunta básicamente es una pregunta más de research, creo que es ¿qué experiencia tienes en la resistencia mediada por la mutación del ERBB2 y el uso de neratinib en las pacientes con estas mutaciones? Pues es una mutación muy rara. Hay datos de efectividad de respuesta. No lo estamos haciendo de manera rutinaria y nuestro grupo en el departamento de fase 1, de hecho, tiene un par de estudios, han tenido un par de estudios incluyendo pacientes con mutación en HER2, independientemente de sean cáncer de mama o no. Ya hay algunos que, creo que uno de los estudios más recientes era neratinib en combinación con trastuzumab. No me sorprendería que hagan uno ahora con tucatinib, pero esas pacientes las mandamos inmediatamente a fase 1 y no las tratamos nosotros. Perfecto. En honor al tiempo, ya llevamos 20 minutos de preguntas y la verdad quiero agradecerte, Mariana, ha sido de gran valor tu aporte fundamentalmente para toda la comunidad oncológica argentina, que te apreciamos mucho, valoramos mucho tu predisposición para participar con nosotros. Esta charla fue de gran valor, respondió preguntas clínicas realmente de la vida cotidiana, así que en nombre de la Asociación de Oncología Clínica y de todos los oncólogos que están conectados hoy viéndote, te agradezco mucho y te dejo un cordial saludo. No, gracias, un abrazo. Le comentaba yo a Adrián que el lugar al que yo iba a ir antes de que se cerraran las fronteras era Argentina, así que me queda pendiente mi bife, mi Malbec y tiempo con amigos allá en su lindo país. Muchísimas gracias por la invitación, cuídense mucho todos. Gracias, Mariana, muy amable, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. Chao.